Hola a todos, buenas tardes. Yo soy María Gesa, responsable de la unidad de córnea y superficie ocular de Miranza Virgen de Luján y también trabajo en el Hospital Universitario Virgen Macarena. De lo que voy a hablar es de un caso, mi caso clínico trata sobre un traumatismo ocular para saber qué opciones les parecen a ustedes que deben resolverse. Bien, el caso es un varón de 44 años sin antecedente de interés que llega a la urgencia porque se ha clavado un anzuelo en el ojo. Esta es la imagen del paciente. Y bueno, pues la cirugía que tuve que realizar de urgencia la hice 8 horas después de que ocurriera el traumatismo, con mucha precaución a la hora de poner el blefarostato, porque pues por la talaña que tenía y porque no sabía hasta dónde había profundizado el anzuelo. Y bueno, la cirugía lo que consistió era en profundizar la cámara anterior con viscoelástico, ya estaba empezando una membrana ciclítica. Le puse retractores de iris para poder movilizar mejor el anzuelo, porque claro, el anzuelo el problema que tiene es que no solamente tiene el arpón de entrada, sino que también tiene un arpón, el retráctil, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que la dificultad de sacarlo, el girarlo sin hacer el daño posible, bueno, pues hizo que girándolo ya lo pudiera sacar. A la hora de extraerlo, obviamente queda un agujero en la córnea, redondo, como van a ver ahora. Y lo siguiente, bueno, pues es estabilizar esta herida quirúrgica con una sutura corneal de 10 ceros, bien profunda, pues para que los bordes posteriores de la herida no se abran, y poder realizar el siguiente paso, que es la catarata, que sabemos que ha generado una catarata traumática, pero no sabemos qué ha hecho, qué ha provocado más allá. En este caso, bueno, pues seguimos para visualizar bien, ponemos 5 retractores de iris. En los retractores superiores, tanto en este como en el temporal, como no sabemos los límites de la capsulorhexis, lo hice con mucho cuidado. De hecho, luego lo repuse porque no tenía claro si había cogido el iris o también había cogido cápsula anterior, porque no podía ver los bordes de la capsulorhexis. De hecho, ahora se va a ver como en el retractor superotemporal ya tiene una sinequia posterior por la membrana ciclítica que tenía. Una vez que ya tenemos los retractores de iris posicionados, procedemos a realizar la cirugía de la catarata. Como no sabemos los bordes de la capsulorhexis, no puedo hacer una capsulorhexis circular continua y decido hacerla en abrilatas para evitar desgarros mayores e intentar poder extraer la catarata sin que se me vaya a vitrio. Realizo la extracción de la cápsula anterior y como es un paciente joven de 44 años, pues realmente no hay que hacer una facomulsificación, sino más bien una facoaspiración. Lo puse en el modo de epinúcleo con los parámetros muy bajos, sobre todo el parámetro de irrigación, porque no tenía claro cómo estaba dañada la cápsula posterior del cristalino. La aspiración de la catarata, bueno, pues no fue difícil, como pueden ver aquí los restos corticales y subcapsulares, pero por el daño del arpón sí había una diálisis zonular en esta zona temporal superior que provocaba la salida de vitrio. Como pueden ver ahí, pues corté el vitrio justo que salía por la incisión temporal principal y estabilicé la herida antes de proceder a una vitrectomía anterior. Lo quise hacer con estos 3 puntos paralelos para intentar generar el menor daño posible en la córnea, sobre todo por el astigmatismo regular que iba a quedar, pero bueno, que fuera lo más regular posible, al menos esa corrección de la herida corneal. Retiré los retractores de iris y procedí, pues eso, en una primera aproximación, como han visto antes, de la vitrectomía anterior y amplié un poquito la vitrectomía anterior. Yo no soy cirujana de vitrorretina, sino que soy cirujana de polo anterior, por lo tanto no entré por pars plana. Y cuando ya comprobé que no había vitrio, pues entonces lo que hice fue suturar las heridas, tanto la de la incisión principal como la paracentesis, para dejarlo al paciente en afaquia por el alto riesgo de endoftalmitis que tenía. Y le puse inyecciones intravítreas tanto de vancomicina como de ceftaferina. El postoperatorio inmediato cursó, bueno, pues 48 horas ingresados con un tratamiento como si fuera una endoftalmitis y luego pues al alta con el tratamiento de Queden, con corticoides orales y con el tratamiento tópico con ciprofloxacino, prednisolona, cicloplégico y pomada de Icol. Y bueno, la verdad que la evolución ha sido muy favorable, no hizo ninguna endoftalmitis y 2 meses tras la cirugía el paciente tiene una agudeza visual de con más 13 dioptrías en gafas de 0,4 difícil y es un ojo tranquilo, con una presión intraocular normal y tanto la biomicroscopía como el fondo de ojo es normal. No puedo traer la imagen de la topografía, pero bueno, está claro que sabemos que tiene un astigmatismo irregular debido a esa herida corneal. Entonces mi planteamiento, que es lo que quiero traer aquí, es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tratamos antes, la afaquia o tratamos antes la córnea? Planteando si primero corregimos la afaquia,
Pues claro, podemos poner una lente de sulcus, ya que tenemos restos capsulares, y pensando en una ADON en un segundo tiempo tórica para corregir ese astigmatismo, bueno, una Artisan retroiridiana o una lente suturada sulcus o Carle-Gale. O lo primero es tratar la córnea. ¿Cuándo debemos retirar las suturas corneales para valorar ese astigmatismo? Ya que esta no es una incisión normal, aquí la perforación había provocado realmente un agujero en la córnea y a mí me da miedo particularmente a la hora de retirar esa sutura si se me va a volver a abrir. Entonces, ¿cuándo retirarlo? Espero los 6 meses. ¿Y cómo se va a comportar esa córnea a largo plazo y cómo tratar esa córnea, ¿no? Con una lente de contacto rígida, con una queratoplastia penetrante. Entonces ahí dejo ese caso clínico porque me gustaría que ustedes valoraran qué es lo que harían en este caso. Así que nada más, muchas gracias. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a ARI Casos Clínicos y un gusto verte, de verdad que sí, ¿eh? Muchas gracias, profesor, es un placer. Genial. Bueno, pues he visto tu caso clínico que me ha gustado mucho por lo complejo y por lo insólito, puesto que eso de que se pesque córnea cristalino de una vez por un anzuelo luego es algo que preocupa y finalmente los resuelve muy bien. Entonces hay varias etapas en este caso. Uno es cómo resuelves la urgencia, porque lógicamente el caso pues te llega en atalamia con una córnea perforada, un cristalino pinchado y pescado totalmente, probablemente con el cápsula posterior afectada o con zónulas involucradas, en fin, un verdadero marrón para el que recibe la urgencia. Entonces, dicho eso, ¿cómo se te ocurrió abordarlo una vez que le viste la partitura y que realmente era lo más sorprendente el ver un caso así, ¿verdad? ¿Cómo iniciaste el montaje del caso? Pues la verdad que, bueno, que como en esto no hay una lex artis, ¿no? Pues va casi que por planos. O sea que lo primero era una colocación del paño, parece una tontería, pero una colocación muy minuciosa del blefarostato y del paño para no causar más daño por el peso del propio arpón, porque era un arpón triple. Y lo segundo, bueno, pues como una cirugía de catarata realmente, porque había que abrir espacio en cámara anterior, porque esto es una atalamia absoluta. Coloqué retractores de iris porque ya habían pasado prácticamente 8 horas del traumatismo, ya había comenzado la membrana ciclítica, estaba ya con inflamación, se veía fibrina en cámara anterior. Entonces coloqué retractores de iris y además, como la cápsula anterior del cristalino estaba dañada y no se veían los bordes, pues no, había 2 zonas en temporal y en temporal superior en la que no sabía si con los retractores de iris estaba cogiendo el iris verdaderamente o la cápsula del cristalino, con lo cual, una vez que yo coloqué los 5 retractores de iris, volví a reposicionar los otros 2 levantando con viscoelástico el iris para dejar la cápsula libre. La capsulorhexis la hice en abrelatas, como antiguamente hemos visto hacer cuando con las extracapsulares, ¿no? Pues para que no hubiera desgarro, que hubiera como las mismas tensiones en todos los meridianos y no hubiera un desgarro de la cápsula. La catarata, afortunadamente, como era un hombre joven, pues fue una vacoaspiración. Lo que puse son los parámetros bajitos, la altura de la botella también bajita para que no hubiera una infusión, una presión fuerte sobre el saco, porque no sabía cómo estaba el saco. Y en eso muy bien. Y lo que sí vi, pues la incidencia de la zónula en la parte temporal, de 10 a 12 prácticamente, y ahí sí realicé la vitrectomía anterior. Yo soy una cirujana de polo anterior, no soy cirujana vitrectomía, por lo tanto no puse el trocar en pars plana, que siempre es una duda que nos queda de si deberíamos o no deberíamos hacerlo. Y bueno, estabilizando la sutura, por supuesto, lo puse porque como se había dejado un agujero, literalmente, hice 3 puntos sueltos lo más simétricos posibles para que esa herida corneal pues fuera lo menos anfractuosa. Muy bien. Entonces, ya cuando estuviste en el quirófano, ¿cuál fue la principal dificultad que tuviste? Porque evidentemente el abordaje lo tienes que hacer presurizando el ojo y lo presurizaste con una infusión de vitrectomía. Entonces, hecho esto, ¿qué fue lo siguiente que te preocupó y qué fue lo siguiente que tuviste que innovar? Porque esta es una cirugía que tienes que ir improvisando, ¿verdad? Absolutamente. Además hay que añadir que empecé a operar a las 2 de la mañana, porque como las urgencias así extrañas siempre vienen a deshora y bueno, pues las necesidades que hubo y que hubo que empezar a esa hora. Entonces, pues sí es verdad que vamos improvisando, o sea que lo planteas como una cirugía de catarata compleja y además no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, mi miedo, digamos, era bueno, pues que se pudiera ir algún fragmento a cavidad vitrea y que no pudiera abordarlo yo de la manera que no soy cirujana vitreoretiniana. Muy bien. Y luego cuando este tema ya lo resolviste, pues evidentemente dejaste el ojo en la faca, que fue una decisión correcta porque ¿qué lente le vas a poner? ¿Qué córnea le va a quedar después? ¿Con qué astigmatismo? ¿Ser una córnea viable o no? Porque igual el leucoma después
pueden no hacer el ojo viable en cuanto a visión. Entonces, te planteaste luego ya el abordaje de la faquia y de la cirugía refractiva. ¿Cómo resuelves el dilema y por qué etapas? Claro, ese es el gran dilema en este caso. Lo primero es que no haya endoftalmitis, ¿no? Porque obviamente pues, es una perforación del globo ocular y evitar que haya una endoftalmitis, esa etapa conseguida, dejamos en afaquia para un implante secundario. Pero claro, aquí el abordaje refractivo es ¿qué tenemos que hacer primero, la córnea o la afaquia? ¿Qué hay que resolver primero? Porque es verdad que lleva poco tiempo, es un paciente que lleva 2 meses operados, por lo cual todavía tenemos tiempo para darle, para que esa córnea todavía es pronto para quitar las suturas corneales, pero yo misma me planteo que no sé si debería primero tratar la córnea o tratar una afaquia, porque realmente si yo le implanto una lente, ¿dónde se la implanto? ¿Y qué medidas tomo de queratometría? ¿Qué tomo del ojo adelfo, la queratometría, que no va a ser lo más correcto? Y aunque tiene restos capsulares, debería estar entonces en sulcus, porque se podría poner retropupilar, pero no sé, yo creo que primero hay que abordar la córnea y entonces la córnea, ¿cómo la abordamos? Pues con una lente de contacto rígida para que regularice ese astigmatismo regular, con una queratoplastia penetrante. Ahí son las dudas que maestro, yo le pido consejo en este caso. Claro, bueno, pues aquí yo creo que todo depende de cómo esté el paciente al 6.º mes, porque ya la cicatrización va a ocurrir. Yo he tenido casos como este que los he resuelto sin trasplante, porque lo ideal es en un chiquito joven pues no hacer un trasplante por todas las implicaciones que tiene. Entonces lo primero es ver cómo está la córnea. Las córneas estas a veces cicatrizan y llegan a visiones de 0,6, 0,7, con las cuales yo no me meto en un trasplante. El trasplante es algo que es impredecible, la verdad. Aunque quedando bien, no te queda bien la visión, que es lo que importa. Por lo tanto, yo esperaría 6 meses, esperaría a ver qué pasa, vería cuál es la situación de la córnea y si la córnea me permite con una refracción en gafa, en una visión de 0,5 en adelante, yo iría a poner una lente de afaquia con la tonicidad correspondiente. Hay lentes de afaquia que se colocan en sulcus y que son tónicas, y en este caso son las de Human Optics, que son las lentes que están muy bien, y Dr. Smith, son 2 lentes alemanas que las puedes poner en sulcus con un toro y que las puedes colocar además de una manera muy eficaz. Y a partir de ahí, si el paciente llega a una visión adecuada, la irregularidad es la siguiente. ¿Cómo tratamos una córnea irregular? Pues con láser stímulo. Entonces, en estos casos, cuando ya me queda a mí con una visión de 0,5, intento optimizarlo, y lo que hago es la técnica que yo le vi a Reinstein, y es ablacionar de 80 en 80 micras. Tienes una córnea regular, tienes el epitelio a veces está más recrecido en los valles y más adelgazado en las cumbres, pero si haces 80 micras vas a rebajar todo y siempre con el mapa epitelial de guía te va a rebajar los picos y no te va a ablacionar tanto los valles. Y finalmente en 2 o 3 ablaciones te vas a quedar pues, con una refracción que va a ser la final. ¿Cómo tratamos esa refracción? Con un piggyback. Y ese piggyback, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con un piggyback, con una ICL, y la coloco en sulcus. Aquí ya hay una lente sulcus, pues tendría que ser una lente de iris, en este caso un Artisan o un Artiflex, según la refracción que dará, y con eso resuelvo el caso. Es decir, que los piggyback son para mí el punto y final. Y si queda con poquita graduación, el que quede con una gafa residual tampoco pasa nada. Eso es como lo veo, pero realmente depende de cómo enfrentes el caso al 6.º mes con una córnea que ya no te da más de 0,1, en cuyo caso pues hay que ir a un trasplante. Si es un trasplante, ya lo que hace es implantar una lente en esos restos capsulares calculada con una K promediada, que yo he hablado de 44, porque es normalmente la que será, pues está alrededor de más o menos 2 dioptrías, va a hacer obviamente un astigmatismo que es el propio de todas las keratoplasias, pero si te va a quedar con 0,1, 0,2, no te metes en más líos y ya le pones la lente final. Y si te va a quedar con más, pues lente subcustórica y finalizar luego con una mejora hasta donde sea posible y prudente de la córnea irregular. ¿De acuerdo? Fenomenal, pues muchísimas gracias. Claro, la lente de contacto es un remedio temporal. La lente de contacto nos vale para que ese paciente pues, esté más contento durante un tiempo pues relativo. Yo la podría dejar unos meses, pero ningún paciente joven está contento con una lente de contacto. Yo creo que hoy hay que buscar solución final basada en los recursos que tenemos, que son muchos. Así que genial. Me gusta mucho, es un caso que te comprometerás a hacer el año que viene con la solución. Sin duda. Aquí te ayudamos un poquito, pero ahora a ver cómo te queda y nos lo prometes traer el próximo año, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias María y quedamos en ARI ya para estos días, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, adiós.